Hola a todas y todos. Como bien decía Francisco, es un agrado estar acá. La posibilidad de tener un espacio de silencio para lectura siempre es agradable. En mi caso soy Daniela Guerrero, soy una escritora que tiene... escribo hace más de 20 años, pero fui una publicante tardía. Me costó mucho dar el paso para publicar. Escribo alrededor de los 14 y me hice escritora o poeta leyendo con poetas mayores. Me hice escritora leyendo en público, no escribiendo. No sé si se entiende. Soy de la comuna de Lota y tuve el privilegio de a los 16 tener la posibilidad de tener talleres con Alejandro Gois, con el Tito Noguera y con una montonera de gente, con lo que significó Balmaceda 1215 en el cierre del Carbón. Y en ese camino fui gestándome como escritora. Tengo 7 libros de poesía publicados, con distintas casas literarias independientes, feministas, de Santiago, de Concepción, de fundaciones, pero el trabajo que vengo a presentar hoy es un trabajo que, si bien se lanzó el año pasado en esta misma fecha, no he tenido la posibilidad de presentarlo en un espacio que pueda comprenderse la dimensión del trabajo. Entonces, el libro que voy a presentar hoy día y que voy a compartir con ustedes se llama Síndrome. Es mi 6º libro. ¿Se escucha? Es mi 6º libro de poesía. Es un libro que publicó el Taller del Libro en Concepción y es un libro que tuvo la particularidad de escribirse pre, durante y post pandemia. En un proceso de autoanálisis y bastante críptico, nace la idea de publicar un alfabeto de la A a la Z. Cada poema es una letra del alfabeto, es un libro que está ordenado cronológicamente y tuve la suerte de ilustrarlo durante el momento en que se escribía. Fui leyéndole los poemas al ilustrador y el ilustrador fue generando junto conmigo el proceso. Es un libro que al final tiene un glosario donde están cada uno de los síntomas y cada poema es un síntoma físico o mental, desde la biología, desde el psicoanálisis o desde mi mirada sobre ese concepto. Y cada libro, cada poema tiene marcada con rojo el poema, la letra, para que se entienda esta lógica. Preparé un video donde no voy a hacer una lectura completa del libro porque no alcanzamos, pero voy a preparar un video donde se ven las 19 horas de grabación en cámara rápida de lo que significó la ilustración. Y porque es un ejercicio de creación conjunta. Si bien los poemas eran míos, este libro no se concibe sin un otro. Y para los que conocen mi producción literaria, también debiesen saber que todos mis libros tienen una volada visual. Reconversión es un libro con fotografía hecho a mano, que viene de unas instalaciones públicas en el museo. Aguas cercenadas nace después de una performance con otros artistas visuales de la región. En el Salón de los Espejos es un libro objeto que se encuaderna a mano y que tiene, los poemas se espejan, se tienen que mirar al revés, ¿sí? Migas de pan es poesía política escrita en contexto de poesía social. Y En mi sangre habitan es un libro que tiene un elemento de despliegue. Entonces ahí están los elementos y comienza este caminito. Serán todos, de la A a la Z, silabario, alfabeto, idioma, lengua, significado, basura, catálogo, latido, pulsación, resultado, intuición, oxitocina, búsqueda, explicación o vaciamiento. Tiene un epígrafe que dice: su sistema nervioso guardaba la memoria fallida, torcida, inútil de un daño, y lo continuaba reviviendo. Esa era una explicación, pero si tiene memoria, piensa ella,
con excesiva lentitud, pensándolo en presente y tal vez en otros tiempos. Si mi cuerpo tiene memoria, entonces tendrá también olvido. Sistema nervioso de Lina Meruane. Síndrome. A. Afasia. La incapacidad de decir. Afasia. De pronto ya no pudo decir. De tanto ver la lengua se quebró inexplicable como la imagen turbia del espejo. Solo mancha borrosa de boca, mancha borrosa de ojos, mancha de piel. Y se conformó bruma y se sintió espesa y se quedó así, inefable. B. Biografía. ¿Dónde estabas tú cuando yo era una niña? Creo que lejos, muy lejos, y luego bajé así, cayendo, sin miedo, para unirme silenciosa a ti. C. Candidiasis. Se me ha roído una parte del corazón, deshilachándose de a poco se fue, perdiéndose en hilos de palabras y ausencias. Se me deshilachó el corazón, sí, como las mangas de un chaleco viejo carcomido por el uso, el mal detergente y horas extras de un sol solitario. Y aunque la cama sigue tibia, ya no son los tiempos ni el alma, ya no son, no somos, no hay espacio para quejarse, todo resulta confuso a estas alturas. Códigos, altura en descenso, ley de gravedad en que todo lo que sube baja, eclipse, explicas, me explicas con voz de piedra y ojos ausentes, tratas de justificar raídos consejos, raídas frases, cliché, espacio, aire, tiempo y ritmo. Mientras hablas, yo solo me reflejo en el eco profundo de palabras vacías, frente a un espejo que de reojo me mira para advertirme de mí. Fe, no seas ilusa, me dice, todo es lluvia aquí en la ventana, ya no hay pasado ni aventura, solo un humedal de aire que reparte frío, y los hongos que me miran con lástima afilan sus uñas, rasgando las paredes para apoderarse de mí. Fagocitosis inversa. Hormiguea el cuerpo invadido de pulgas, hormiguea y se enroncha a la vista de todos, se deforma, se retuerce, se aprisiona. Enumero con fuerza cada uno de los síntomas, describo por las pestañas el ardor, con mis manos secciono y corto trocito a trocito para poder tragar. Mácula inútil. La garganta seguirá apretada, no deglute, no puede tragar, no puedo. Me digo rechinando desde las cuerdas a dientes cerrados, pero es tanto el picor, el escozor en llagas. Con osadía paso la yema de mis dedos por la dermis, intentando leer en braille cada una de las grietas, pero tampoco encuentro lenguaje en mi piel. ¿Qué nombre le pondremos a todo esto finalmente? ¿Dependencia inmunológica o sedición? Hipotensión. En plena pandemia. Apareció el temblor en el ojo, algo avisa dentro del cuerpo que nada está bien. Es la vida, es la cama, es la conexión errada. A la caída, tendón roto, pero el pájaro está cantando desde ayer en la ventana. Un tabaco se aspiró en forma de embudo para llenarnos de humo tóxico. Ahí están los glóbulos y la sangre vertidos para ti. Ahí está la sinapsis espuria que fuerzas para no caer de golpe. Pero el sol se cuela como sombra de pájaro por los espacios de la ventana. Te quedas calva por arrancarte el pelo.
Un grito en orgasmo concebido en soledad, grito que rebota de lágrima en el espejo, pero la risa aparece a pesar de todo, y ahora son dos los pájaros que cantan sin ti. No te soportas ni a ti misma, deseas morder el vaso que te da de beber, probar qué tan fuerte es la mordida, probar qué tan fuertes son los huesos de tu mandíbula, 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 dientes cojos, colmillos llanos, muelas brutas, grietas del juicio. Pero estalactitas filtradas desde el sueño te devuelven siempre un poco de luz. Sí, es un espacio inexacto. Sí, bruma, murmullo, descamación. No se te ha roto la lengua. No se te cayó la piel. No te volverás loca. No te podrás olvidar de ti. Mira, todas las puertas están abiertas, también las ventanas. Hay muchos pájaros allá afuera. Hay mucho sol. J. Juanetes. No hay zapato que aguante caminar siempre sobre tanto vidrio roto. No hay zapato que busque pisar chicle, caca o barro. Se nos deforman los pies, aprisionados para calzar zapatitos de cristal que nos ubiquen en un lugar privilegiado del baile, pero en la vida real no existe el baile, ni los zapatos, ni la causa. Solo ellos revolviendo el agua, dando curso a la existencia, rehuyendo de esos mismos zapatos, hechos con molde a la medida de todos y de nadie, de la ropa limpia, del confort mal entendido por nosotros los grandes. Gozan, viven, juegan con animales, hormigas y barro, mucho, mucho barro, y no temen ensuciarse las manos ni probar, y no temen reír a destajo, y no temen ser estrellas de luz y piritutatis en invierno, y se ríen siempre de nosotros, de nuestro genio y sus manías, de nuestros traumas y complejos, de nuestra impostura y de todo aquello a lo que llamamos verdad. Me invitan a caminar descalza por el parque, pienso, para liberar los pies de estos mis falsos juanetes, fabricados por mí en zapatos hechos a mano, para sentir de verdad, me dicen ellos. Llave rota. Cada cierta cantidad de tiempo vuelve a mi cabeza el eco de un suicidio, la dulce posibilidad de una certeza. Por eso, como un chiste, quemo una a una las ideas. Por defecto, la poesía se juntó con la profesión de mi escritura y el nulo ego de sentir que lo escrito tiene algún sentido sin explicación aparente. No creeré que la palabra sea importante entonces. ¿Para quién más? ¿Para alguien más? Para mí misma. Migraña. Se corroyó el núcleo, perdió de a poco el sustento de la trama en hilos de palabras y ausencias, como las mangas de ese chaleco viejo, el que atajaba el frío debajo de la puerta, que con el tiempo cambia el uso de objetos, cambia el uso de objetos con valor sentimental. Ya no hay escenarios ni personajes, no hay estreno de obra ni proclama, menos el estremezco en público para quejarse. Somos subterfugios del tiempo indefinido erigidos al mejor postor. Las frases las explica el eco que responde ante un espacio vacío. Ante los nuestros tratamos de justificar la muerte perdida, pero pesan las palabras como el aire, trabando los pies, agujereando la garganta. Mientras declamas ante el espejo, un libreto añejo, memorizado hace meses, buscando el momento justo para entrar en acción. Mi otro yo solo se refleja y se ríe de sí como si nada, como siempre. El teléfono suena ocupado.
No vendrá nadie a la función. El teléfono y la voz fría de siempre señala que has perdido el papel principal de tu obra. El teléfono y nadie contesta. Lentamente recoges el maquillaje y el rímel, te limpias con el papel viejo arañado a las marcas en tu rostro. El teléfono, no hay nadie más, excepto tú. Has roto tu lengua una vez más, erguida en mitad del gran escenario. Y péndulo. Sobre una silla de la casa volvió a vivir. Mirando el reflejo de sus manos en el cristal, vio como un rayo de luz direccionaba su fuerza a un punto exacto dentro de sí. Era a esa línea azulada visible debajo de la piel de su muñeca. Lo sabe, él sabe, se seguirán por un tiempo apagando los cigarros en los dedos, dolorcito a plácidos, llamas y gritos. Se trataba de eso, de preferir siempre hacerse los tontos y no pensar, mucho menos saborear palabras. Fue un peso que no es espacio íntimo lo que reguló el péndulo. Ahora olemos el sabor de aquello que en la ceniza se quema. Tenemos calor y muchas ganas de bailar. De eso se trata esta tarea permanente de volver a vivir. No se rompió la lengua, pero debió desatornillar la cuerda que pendía del techo. No se rompió la lengua, pero debió repasar lecciones para poder hablar. No se rompió la lengua, pero debió componer cada uno de los dedos rotos para tomar el lápiz. No se rompió la lengua, pero bebió de su sangre cuanto pudo. No se rompió la lengua, se dijo riendo a carcajadas desnuda frente al espejo. No se rompió la lengua, aún estoy aquí, se dijo convencida, aún estoy aquí. Y al igual que Francisco, es imposible escribir sin música, o que la música te lleve a otros espacios, o que esos espacios te traigan a la música. Y esto lo escribí cuando muere la Malú Urriola. Espérenme, que es imposible pensar en este poema sin esta canción. Stop. Where is my mind de Pixies. Evita las playas en invierno. Las olas acostumbran a aumentar obscenas nostalgias. Esquiva niñitas jugando al luche. Tu cartucho solitario esquiva gatos, ventanas y sobre todo los techos sobre todo. Malú Urriola. Escucho Where is my mind mientras hojeo las páginas de un libro que es cadáver exquisito. A ratos leo trazos de palabras, me asemejo como el árbol o trenzas, como en Pizarnik, como hace años, con piedritas rodantes. Es que en esto de recorrer versos y reescucharnos, de recorrer versos y reconocernos, ¿dónde estoy? Repito, ¿dónde estoy? Con la cabeza en la ducha aguantando el aire, me conociste en un momento muy extraño de la vida, dijo Marla, pero todo estará bien. Y tarareo leyendo de cabeza, y tarareo sonriendo por el secreto del último golpe ficción, y tarareo pensando en la muerte de ella, me habría gustado darle un abrazo, y tarareo con un cigarro en la boca pensando en el cáncer, y tarareo porque todas somos un poco vocalistas de voz carraspeada en el amanecer de copas,
Gritamos al viento, a la pantalla, a nuestro espejo de noche, a las gotas bajo la ducha, nuestro aliento. Y tarareo, es tanto el desahogo que nuestros pies se aligeran y siempre querrán seguir bailando. Yo miro el mar, pero en lo oscuro de la casa está el ruido y las nubes. Y qué sé yo, es todo tan extraño. Una vecina al anochecer limpia su casa para espantar la mala racha de la semana. A lo lejos el culto de una iglesia entona una canción de salvación. Ahí es cuando el espíritu de los feligreses, con sus gritos y sus llantos, espanta cualquier hora del desvelo. Una vecina toca la puerta de madrugada para decirme que se soñó con mis hijos, que mi casa está cargada, que en la iglesia le hablaron de mí. Una vecina me advierte, hay tierra roja en la puerta de su casa. Yo solo sé que se me murió la ruda, que voy en la cuarta bronquitis, que el dolor de cadera se hizo eterno, que la caída del pelo, que las alergias y 2 años después el Prozac y el clon ansiolítico para no desfallecer. Pero, porque siempre hay un pero, se logra dormir y con ello siempre rebota el ansia de leer, de escribir, de pensar, aunque el ruido interno me aísle siempre de la brisa del mar en mi ventana y me quite, como el arañazo de una niña pesada en la escuela, la sensación de inmensidad necesaria. Son tan pocos los espacios para escuchar al silencio y uno insiste en llenarlo de palabras. Y para terminar, el último, que es finalmente zafar, porque estos síntomas se tienen que zafar y la escritura te permite zafar y crear. Y ahí va todavía construyéndose esta bailarina de 2 caras con una cara que tiene otra bailarina y todas las capas que habitan dentro de los cuerpos de nosotras. Zafar. Esto lo escribí después de un encuentro de poesía. Siempre lo digo porque creo que es importante también la lógica que implica esta conjugación entre quien entra en la escena, quien sale de la escena y entre tanto tu amor por la escritura misma. Zafar. El cementerio está lleno de ilusos anónimos. La bestia hermana los espera del otro lado. Con el vientre hinchado de feca gloriosa, miles de gusanos hambrientos. Y tú ahí, sin zapatos, impávida, pueril, absorta. Se te pega la baba en la planta de los pies. Quieres dar el paso, resbalas, dejando esparcida todas las hojitas de poemillas por ahí. Es la anacrónica imagen de la foto fallida de uno misma. Deja de lamentarte, niña, y crece de una vez. En ese espacio sin refugio llamado memoria aparece a lo lejos el grito de una madre llegando a casa. Nada de esto se resuelve llorando, mucho menos escribiendo poesía. ¿Para qué escribir? ¿Para qué publicar? ¿Quién lee todo esto? Desde la memoria enrarecida, desde el cementerio locuaz, la baba te unta la boca, la náusea gana una vez más regando vómito en todas las paredes, salpicando a todos, incluso a los que pasan por allí. Con la manga de un chaleco mal abotonado, recoges los restos que cuelgan de tu boca, saliva, leche agria y el rechinar de dientes a lo lejos, pero tranquila. Puedes seguir arrastrando la palabra que aún no sangra en las narices, aún no sangran. Algún día me alimentaré de sol, pienso, y esto será solo un soplo tibio en mi oreja. Algún día abrazaré las raíces del miedo y podaré amorosa sus frutos. Algún día miraré recuerdos que no paralizan y el adentro tendrá olorcito a miel. Algún día pensaré la vida como un canto y caminaré con zapatos nuevos, zafando la escuela llamada culpa. Algún día vosotros sabrán del daño causado, porque muchas de nosotras estamos escribiendo. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Son 2 preguntas antes de...
Todavía sigue, son 19 minutos, pero es interesante ver el ejercicio del tachado y porque finalmente la poesía también es eso. Uno va tachando, volviendo a tachar, se vuelve a armar. No sé si alguien quiere preguntarme algo, comentar algo. A mí me ha sorprendido la forma de su escritura poética, porque ese encuentro tan original, eso de que elige el alfabeto y elige varias, yo soy enfermera, matrona, entonces elige varias síntomas. Sí. ¿Ya? Pero la mayoría son síntomas. Entonces me hago la pregunta, ¿cómo nace esta idea de este tipo de escrito? A ver, yo escribo mucho, pero un libro mío se demora siempre mucho en armarse. Yo pienso mucho la forma de publicar, pienso mucho cómo disponer los textos dentro de un libro, pienso mucho quién me lo publica, pienso mucho quién me lo prologa, si lo quiero con prólogo, si no lo quiero con prólogo, hay harta cosa en el camino. Y en el caso de Síndrome tiene que ver con un ejercicio intencionado. Yo había escrito muchos poemas que tenían que ver con padeceres físicos. Tengo un sistema inmune, muy débil y que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y eso me ha hecho convivir con ciertas prácticas permanentes corporales, físicas, que también han cruzado mi escritura. Y es inevitable. Ahora, en el caso de Síndrome, es un texto que nace en pandemia y el primer poema que escribo de Síndrome es Hipotensión. El temblor en el ojo y esta sensación de que yo estaba acá, miraba hacia el mar, tenía que tener 2 niños conectados en el computador, un ex marido que se había ido de la casa, yo tenía que sostener un trabajo y no podía salir de mi casa. Y si uno lo analiza, biológicamente eso era imposible que mi obra no se viera traspasada. Ahora, ¿por qué se publica después? Porque el texto se suelta, porque el trabajo se desarrolla y porque se edita. No es mi pena ahí, es un trabajo intencionado donde uno ficcionaliza muchos procesos creativos. El poema no es un diario de vida, pero juega uno con la vida. Ahora, en ese camino, ¿por qué ordenarlo cronológicamente y por qué de la A a la Z? Porque finalmente la A a la Z es el abecedario que determina lo que somos. Si a nosotros nos hubiesen enseñado tal vez que la Z era al principio y que la A era al final, tal vez no hay que ser A en la vida. No sé si se entiende. La determinación lingüística también determina, el lenguaje construye realidades. Y yo, como buena profe de lenguaje, también de formación profesional, es sentir que esto es el espacio en el que nos movemos. Entonces, meter dentro de la poesía un título como hongos vaginales, y no estoy hablando de los hongos vaginales en el poema, es el concepto de lo que significa la candidiasis para yo hablar de otro tema que tiene que ver cuando tú sientes que el mundo se llenó de hongos que te están invadiendo. Entonces ese es como un juego, un ejercicio. Ahora, si uno conoce mi otra literatura, también se debería dar cuenta que todos los libros tienen un cuento así. Y aquí hay un poema del libro anterior y en el otro hay un poema del libro anterior. No hay ningún libro que no tenga o no haga alusión a un texto de un libro previo o de un libro posterior. Estoy siempre entrelazando todos los escritos. Disculpa, ¿a qué edad siempre me interesa eso? Porque yo partí escribiendo narrativa en todo caso por una aficionada muy tarde, entonces siempre le hago la pregunta a los escritores ya más profesionales, que ¿a qué edad comenzó su 14 años más o menos. Porque ya todavía no era profesora, pero no. ¿qué le gatilla ese son como casualidades y es un poco anecdótico lo que cuento, pero mi papá es profesor normalista, mi mamá asistente social y los dos trabajaban en las escuelas más pobres de la comuna de Lota. Eso es lo primero. Por lo tanto, por política en mi casa nunca iba a haber más de una televisión. No iba a haber más de una tele, no era necesario tener más de una televisión. Y en cuarto básico me enfermo de hepatitis y estoy 40 días en cama, tercero básico. Mis papás salían a trabajar, yo quedaba sola en la casa y en la casa mis papás me pasaron libros.
Y me volví una lectora convulsiva. Convulsiva. Convulsiva, o sea, leía 40 libros, 50 libros en el verano. Mi papá era director de escuela, entonces llevábamos unos manuscritos, libros infantiles, lógicamente. Y la profe Lilian, mi profe básica, cachó que era muy buena lectora y me empezó a mostrar otros libros. Y en la media, estudié en un liceo público, la bibliotecaria de mi liceo, el Liceo de Coronel, era lectora. Entonces vio que había un grupo de estudiantes, porque tampoco soy la única, hay muchos cabros como uno en la vida, que habían chiquillos que querían leer un poquito más. Y en ese camino, ella nos empezó a presentar otros libros. Y ahí empiezo a escribir. No sé, el joven me quería hacer una pregunta. ¿Tú o no? Yo en realidad quería hacerle más un comentario, porque, bueno, primero que nada, que tiene una capacidad para declamar impresionante. Yo no sé si es su voz de profesora, la misma que ocupa en las salas, pero yo estaría pegado. Igual soy profesor, Ya. titulado el año pasado, no, pero no me cuesta llegar a ese tono de voz. Y lo segundo es que el concepto de su poemario está muy bien construido. No sé si yo lo entendí mal, pero me parece que más que construcción de esta mujer, que igual se contrapone con lo que usted está, con la imagen que pone atrás, es más una deconstrucción del concepto social de mujer. Eso es exactamente eso. Por eso se zafa esta carga llamada culpa. Eso. Gracias.